¿Qué pasa, guapetones y guapetonas? ¿Cómo están esos bonsaístas y esos bonsaístos? ¿Qué? Aquí lo tenemos. Ya lo tengo todo alambrado. Creo que no me he dejado ninguna rama. Excepto alguna ramita, alguna puntita por ahí que no va a venir de ahí. ¿Vale? Pero está todo alambrado en principio. No voy a enseñar el alambrado uno a uno ni nada así. ¿Vale? Simplemente deciros primero el alambre grueso, las ramas principales, alambrarlas con la rafia, llevarlo a su sitio, poner las ramas en su sitio, más o menos donde queremos que vayan. Y una vez que estas están ahí, que las hemos colocado un poquito en su zona, hemos puesto los tensores que nos hacían falta y tal, empezamos con las ramas secundarias, ¿vale? Y ahí ya alambramos y luego ya pues las subramas, ahí pim pam, con alambre más fino para poder colocar un poquito bien. Y ya está, o sea, no tiene misterio tampoco, ¿no? En algunas pues he dejado el alambre que veréis que es alambre muy gordo, porque ya que alambras la rama entera y no sé por dónde la voy a cortar, por ejemplo esta, ¿no? Pues aquí este alambre tan gordo no haría falta, pero como estoy alambrando toda la rama, no me voy a poner un alambre gordo y luego cortar, poner otro más fino y luego a lo mejor cuando forme el árbol tengo que cortar y me cargo todo lo fino y un trozo de lo gordo. Pues ya pones el alambre aunque sea un pelín más gordo y acabas la rama entera, ¿no? A ver, al final es un trabajo para nosotros, no es un trabajo para ir a ningún lado serio. Voy a colocar las ramas y va a ir saliendo algo ya un poco más en forma, aunque le faltará toques, pero vamos a ver cómo queda, ¿vale? Venga, al lío. Me estoy quemando las rodillas con la estufa, pero es como un dolor que da gustito. Sí. Los dolores que dan gustito a veces gustan. Es que, bueno, ahí hay debate. Venga, va. Caña al mono, que es de goma. Y cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Buenísima. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Besito. Dile hola a los Proscrits, corre. Hola, Proscrits. Vaya pelajo lleva, ¿no? ¿Que ha sido muy al viento o que qué? la hada voladora del cole, que hoy teníamos que traer una muñeca al cole, me ha atrapado el pelo. Ah, con un muñeco de esos que vuelan. Venga, tira, anda. ¡Allá, suscriptores! Así todo el día. A la tía le da vergüenza, pero en el fondo le mola chupar cámara, ¿eh? No. Pero puedo estar un ratito más. ¿De qué? Sí, venga, va.
¡Volví otra vez! Pero no hagas la tonta. Tienes que ser normal. Y soy normal. No, eso no es ser normal. Tú no estás así todo el rato. Sí que estoy así todo el rato. Es que me he puesto nerviosa con los juguetes. ¡Mamá! ¿Por qué no te peinas? Porque mi madre está cagando. Pero cuando acabe, hija, ¿tú crees que eso es una cosa de decirle a la gente? ¿Y qué? Pero la gente ya lo entenderá, ¿no? Sí, sí, claro que lo entenderán. Si cagar, cagamos todos. Pero tú cagas una cosa así. Vamos a dejar el tema, ¿vale? Es desagradable hablar de cacas con la gente. Estás fatal de la vida. Como tú. ¿Cómo que Estabas como yo? fatal. ¿Yo estoy más fatal que tú? Ponerlo en los comentarios. ¿Quién está más fatal? ¿Él o yo? ¿Tú de qué vas ya, youtuber? No, ponerlo en serio. Es que yo veo vídeos de YouTube. Entonces... No, ya se nota ya. Cacao. Demasiados quizá, ¿no? Deja. Esto Venga. se gira en verdad. Sí, no te flipes, Se ¿eh? gira. Madre mía. ¿Qué vamos a hacer, papi? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué? De esto, de estos Pues mira, arbolitos. estoy con el arbolito y le tengo que dar forma de bonsai ahora. ¿Puedo hacer yo? No, ¿Puedo no, porque no es mío y no se puede. No. ¿Y de quién es? Pues de un suscriptor. Ah, por cierto, se me ha caído un diente. Sí, yo creo que se te ve. No puedes salir tú, porque si te vas a poner una niña de 6 años o 7 Adiós. diciendo palabrotas... Hágase la luz. Y la luz se hizo sin más contemplaciones. Bueno, guapetones, guapetonas, que se me ha hecho de noche y no acabo. Y bueno, aquí tenéis uno de los regalos que me pedí a los Reyes. Y es que a veces pues estoy aquí y la verdad es que la luz que tengo en el techo pues era muy insuficiente, ¿no? Mirad, la voy a encender. Epa. ¡Guau! ¡Fiesta, fiesta! Festival. El tema es que ahora se hace de noche de seguida. Yo tenía aquí esta luz, pero para trabajar, entre que está arriba y tal, a veces pues se hace insuficiente, no va bien. Y entonces para Reyes pues me pedí esta lucecita y joder, así sí. Venga. Ahí. Cuando me pongo a alambrar un árbol, si puedo, me gusta darle, más que alambrar, a formarlo. Me gusta formarlo del tirón porque si no, a lo mejor vienes otro día y tienes otro rollo en la cabeza. No sé si así me veis. Tienes otro rollo y a lo mejor una rama que hayas puesto y tal, y dices, le veo vacío aquí, le veo vacío acá y lo ves muy diferente y bueno, no me hace gracia. Prefiero hacerlo todo de una.
que queda muy calvo ahí, pero bueno. Oye, pues se va a quedar así. Si es que tampoco lo tengo que tocar mucho porque, ya os digo, que es simplemente una primera formación. Venga. Oye, pues ya está. No me disgusta nada, la verdad. Venga. Pues ya estoy, colegas. No sé cómo lo veis vosotros por ahí, pero otro ratito con un poco más de sol, de luz de sol, os lo enseño al detalle, ¿vale? Que ahora ya, que sea con la luz esta, ya no luce igual. A ver. Venga. Ahí. Bueno, ahora ya es que son los toques de pijo, como digo yo, de pijeras. Esto me gusta más aquí, este me gusta más así. Pero bueno, es la gracia, pero a la formación que yo le tengo que hacer tampoco me viene de ahí. Bueno, pues ya está. Hasta luego, Lucas. Venga, vamos a hacer aquí una performance y me despido. Bueno, colegas, pues ya lo tenemos. Mirad, yo creo que el frente ideal sería este. Falta hacerle un poquito de madera muerta aquí abajo, lo que os comenté, la raíz esa que sobresale. Me gustaría añadirla a la madera muerta, pero cuando ya esté trasplantado, para el año que viene. Y yo creo que el frente ideal sería algo así. ¿Cómo lo veis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os gusta que la metan justa? Digo, para mí la verdad que queda guapo. Falta pues, claro, tiene que crecer en muchas zonas. Por aquí detrás ha quedado un poco más calvete. Ya crecerá, ¿vale? Pero me gusta cómo queda. Tiene los jeans ahí saliendo un poco, pero no llaman la atención más que el verde en ningún momento, ¿vale? Y bueno, estas cosas es que en directo siempre se aprecian más bonitas, ¿no? Ahora falta que la madera se curta, ¿vale? Molaría quitarle todos los pelitos, que lo veremos en otro vídeo más adelante, ¿vale? Cómo hacerlo, porque me tiene que llegar una cosita.
y la probaremos y tal. Pero ya se tiene que ir a su casa, que lo trasplanten y que lo mimen mucho, que empiece a densificar verde y yo creo que quedará guapo, ¿eh? Cuando empiece a hacer ahí unas copitas y que en vez de tan triangular empiece a quedar un poquito más redondito, lo va a flipar, lo va a flipar. Y luego ya cuando el verde esté un poco más lejos, bueno, pues seguramente se verá un poquito más el detalle de la madera y tal. Y falta a ver qué dice su dueño, que ya ha visto alguna foto, pero no la ha visto en persona. Ya os digo, es otra historia. Molaría ahora cortar la caja, incluso trasplantarlo y tal, pero no es plan porque para el transporte nos viene de maravilla así, ¿vale? No voy a enviar un árbol recién trasplantado, ¿de acuerdo? Hay algunas ramitas sin alambrar. Bueno, no hace falta tampoco, ¿vale? Yo creo que ya se entiende la idea. Y luego ya, esto es una primera formación, no es un bonsái hecho. O sea, ahora le queda mucho camino, pero, oye, yo estoy más que contento, la verdad. Me gusta cómo queda. El ápice aquí, pues bueno, se podría chafar un poquito más, un poquito menos, traerlo un poco más para adelante, menos, a gustos, ¿vale? La verdad, pero yo creo que queda bien. Lo he dejado muy redondito, muy simétrico. Luego a lo mejor el día de mañana pues le mola más quitarle verde de aquí y ponérselo aquí. O a mí me molan hacia el lado al contrario de donde va el tronco al inicio, ¿vale? Ya se verá, pero nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda y tal, hacemos un vídeo con preguntas, me las dejáis aquí en este vídeo. Si os queréis que os diga alguna duda, alguna cosa, que algún paso que digáis, hostia, no entiendo esto, no entiendo lo otro, pues intento ayudaros un poco. Pero sobre todo, pillar algún junípero, aunque sea más sencillo que este, más pequeño, y hacerle lo mismo, ¿vale? Aunque sea para hacer un tamaño más chiquitín, empezar. Os lo aconsejo mucho porque lo vais a disfrutar y en poco tiempo os va a gustar seguro, ¿vale? Así que nada, venga, es imposible irlo girando así. ¿Veis? Por aquí ha quedado más plano, pero oye, a la que el verde este empiece a crecer y tal, y estas ramitas de por aquí, no me preocupa, la espalda es lo de menos, ¿vale? Venga, le damos una vuelta para que lo veáis cómo ha quedado, pero el frente sería algo así, ¿de acuerdo? Venga, un saludaco.